¿Qué haría sin ustedes? ¿Qué haría sin ustedes? Estaba viendo si estaba atento. ¿Eh? No, la verdad que no me percaté, así que bueno, gracias. Bueno, siempre ustedes me tienen que avisar porque por ahí como no lo hago, así que bueno, gracias, muchísimas gracias. Bueno, bueno, vamos a pasar ahora, ¿sí? A hablar sobre lo que tiene que ver con el examen físico, ¿sí? El examen físico, que es la otra porción, ¿sí? Que tiene que ver que lo que hay que registrar en la historia clínica, ¿sí? Sí o sí hay que registrar en la historia clínica es el examen físico. Obviamente que dicho examen físico, de alguna manera, uno lo tiene que completar, ¿sí? De una forma lo más fácil posible, pero para brindar el dato, ¿sí? Bueno, usted tiene que saber que la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación, la valoración, las maniobras semiológicas, ¿sí? Son todo datos que uno sí o sí lo tiene que volcar en las historias clínicas, ¿sí? Sí o sí lo tiene que volcar. Profe, Sí, ¿puedo volver a repetir desde el comienzo porque yo lo escuché todo cortado? bueno. ¿Todos me siguen escuchando cortado o no? ¿Cómo es el tema? ¿Todos me escuchan cortado? No, profe, yo te estoy escuchando bien ahora. Bueno, Yo lo escucho bien, profe. Me bueno. aparece en la pantalla como que si mi red de internet es inestable o algo así, parece. Ajá, ajá, sí, sí, sí. Puede suceder. Yo estoy conectado como a una red fuente, así que por ahí igual, nada, por ahí puede pasar. Pero igual, la idea sería que todos de alguna manera estén cómodos y me escuchen bien, ¿sí? Esa sería la idea, ¿no? Así que cualquier cosa ustedes eh, me lo hacen saber, ¿sí? Muy bien. Vamos acá entonces, ¿sí? Bueno, lo que estaba diciendo es el examen físico. El examen físico también hay que notarlo. Bueno, entonces, en el examen físico, ¿sí? Es otro de los datos que sí o sí hay que anotar. El examen físico está constituido por la inspección, la palpación, la percusión, ¿sí? La auscultación, la valoración articular y muscular y maniobras semiológicas, ¿sí? Muy bien. Ahora, todas las historias clínicas llevan todo como usted, de alguna manera estos componentes, y no, realmente no. Si uno va al cardiólogo, el cardiólogo no tiene interés por la valoración muscular articular, pero si va al traumatólogo sí, ¿sí? Hay maniobra semiológica para cada región o para cada segmento, ¿sí? Entonces, eso va a estar adaptado a las diferentes personas, a las diferentes ramas de la medicina y de la kinesiología, eso más que seguro. Entonces, lo que sí todos tenemos que inspeccionar, todos tenemos que palpar, ¿sí? Y llegado el momento, ¿sí? Hacer una valoración articular y muscular y maniobras semiológicas, o para otras, auscultar y percutir. Ya vamos a ver en cada caso eh, cuál es el punto más importante. Bueno, entonces, vamos a partir de la inspección. La inspección del paciente es lo primero, absolutamente lo primero que nosotros vemos, es decir, cómo el paciente llega a la consulta, ¿sí? De qué manera lo hace, ¿sí? Con qué si uno tuviera que describir, por así decirlo, la inspección, ¿sí? De qué manera llega el paciente, lo primero que uno tiene que decir es si el paciente llega solo o llega acompañado, ¿sí? Lo primero que uno tiene que describir. O sea, la persona viene y yo digo, bueno, esta persona vino sola, ¿sí? Ya me está indicando que tan grave no es, ¿sí? Tan grave no es. Vino sola. ¿Puede ser grave y venir sola? Sí, por supuesto que puede ser, se puede esa situación de gravedad, ¿sí? Pero en líneas generales, cuando nosotros estamos realmente jodidos, ¿sí? Cuando estamos realmente jodidos, no vamos solos, ¿sí? Es decir, vamos acompañados. Ahora, cuando es un dolor mínimamente, ahí sí, nosotros ¿qué hacemos? Generalmente ahí nos acompaña debido a que podemos como vernos
afectados y necesitamos ayuda de alguien, ¿sí? Bueno, entonces la inspección arranca por ¿con quién vino el paciente? ¿Vino solo o vino acompañado? ¿Sí? Bueno, segundo, aparte de vino solo o vino acompañado, ¿qué otras cosas miraríamos en el paciente? Puedo tirar una así de... Su expresión Podés tirar facial. una sin Su problema. expresión Mirá, facial. ¿cómo? Su expresión facial. La expresión facial Claro, le duele mucho, le duele poco, si viene, diríamos, con mucho o poco dolor. Bien, o por ahí si llegó acompañado de alguien, si tiene muleta o... Sí, no sé cómo sería eso. La forma La de expresión caminar. corporal La también. marcha. la marcha, exactamente, pongan ahí, marcha, marcha, exactamente, muy bien, ¿sí? Sería como en el estado físico o anímico que llega la persona. No, no hay nada físico, chamulla. Lo físico es otra cosa, pero está bien, entiendo lo que me quiere decir. A lo que voy es lo siguiente, en la inspección nosotros decimos si viene solo o acompañado. Ah, perfecto. ¿Cómo? No escuché ahí como un... Bueno, entonces, si viene solo o acompañado, ¿está? Voy a dejar de... Vamos a poner acá, una inspección, ¿sí? Solo, ¿sí? O acompañado. Esto parece un chat, pero de otra cosa. Acompañado, pero no lo es. Solo acompañado, ¿sí? Primero que nada, ¿sí? Lo otro, la marcha, ¿sí? La marcha. ¿Viene caminando? ¿Sí? ¿Viene caminando o no viene caminando? Porque puede venir en silla de ruedas, claramente, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de la marcha? ¿Sí? Si viene caminando o no. ¿Cómo es, diríamos, la característica de la marcha? Vamos así, características de la marcha. ¿Qué significa característica de la marcha? Viene caminando lento, viene caminando normal, viene caminando con el gesto facial de dolor, ¿sí? Que ustedes recién hacían referencia, el gesto facial del dolor, sí o sí. Claramente, si una persona viene a mi consultorio trotando, yo digo, bueno, evidentemente jodido no está. Ahora, si vemos una persona que viene perdiéndose la pared, bueno, acá claramente, sí, este tipo está jodido. Si no viene caminando, si viene en, obviamente, silla de ruedas, si viene con muletas, como bien lo dijeron ustedes, ¿sí? Porque toda esa inspección, más allá después de lo que nosotros hagamos en el motivo de consulta, ¿sí? Todo eso suma. No sé si me explico, eso me indica la gravedad de la situación. ¿Eh? Si una persona viene caminando lentamente, lentamente, y viene con dolor, ¿sí? Bueno, si realmente es algo que está realmente jodido. Entonces, ya nos damos una imagen de la inspección. Ahora, tenemos que inspeccionar la zona, sí o sí, con la menor ropa posible, por parte del paciente, ¿sí? Con la menor ropa posible. Siempre cuidando el pudor del paciente, siempre, siempre cuidando el pudor del paciente, ¿sí? Entonces, uno, si va a revisar la región torácica, ya sea anterior o posterior, la región lumbar, la región del segmento del muslo, de la pierna, del pie, brazo, lo que sea, ¿sí? Con la menor ropa, ¿sí? Disponible, siempre. Pero hay que cuidar el pudor del paciente, siempre, siempre. Y esto va para todos, ¿sí? Va para todos, ¿sí? Para todos, pero específicamente, ¿sí? O un poquito más la pelota para nosotros los hombres, ¿sí? Ustedes hombres, ¿sí? Yo hombre, vamos a atender siempre mujeres, ¿sí? En un consultorio. La realidad es que en kinesiología, ¿sí? No es lo que pasa en Franchella, no es lo que pasa en la televisión, de que te va a caer una rubia ojo celeste con un lomazo. No existe eso, ¿sí? Puede suceder, y a usted la chica no le va a caer un vago fisicudo con toda la facha. La realidad es que no caen viejos o viejas, ¿sí? Pacientes adultos, con mucho olor, ¿sí? Con mucho problema encima, con una gana terrible de hablar, con mucha angustia, con millones de quilombo, y cada tanto te puede caer, ¿sí? Diríamos, un amor de tu vida, pero no sucede eso, ¿sí? No sucede. Lo que nosotros tenemos que saber, ¿sí? Como profesionales de la salud, que la persona que está enfrente mío no viene
porque quiere algo conmigo, sino que viene porque tiene un dolor, ¿sí? Un dolor. Y yo como profesional tengo que solucionar el dolor, ¿sí? Tengo que solucionar eso. Ese es mi trabajo, para eso me capacité, para eso me preparé, para eso estoy haciendo lo que hago, ¿sí? No hay que confundir, ¿sí? Cuestiones emocionales o sentimentales, ¿sí? Dentro de nuestro trabajo. Hey, pero no me puedo enamorar de una paciente, la paciente no se puede enamorar de mí, sí, puede suceder todo eso, ¿sí? Pero primero te atiendo, ¿sí? Para lo que viniste. Salimos del consultorio y te tiroteo todo lo que quiero, ¿sí? Va para todos, ¿sí? Pero dentro del consultorio la persona se tiene que sentir cómoda, se tiene que sentir tranquilo, tranquila, ¿sí? Y tiene que sentir por parte nuestra que existe una mirada totalmente profesional. Una de las maneras de cuidar el pudor del paciente es ¿sí? Que durante el examen físico haya un acompañante, ¿sí? Un acompañante, que muchas veces sucede que viene una paciente al consultorio, entonces, bueno, ¿con quién venís vos? No, vine con mi abuela, no, vine con mi mamá, vine con mi tío, vine con mi novio. Bueno, pasá, ¿sí? Que haya otra persona que le inspire confianza al paciente, ¿sí? Insisto, esto va para todos, ¿sí? Pero específicamente para nosotros los varones, ¿sí? Hacer sentir cómoda a una paciente mujer. Yo voy a contar una experiencia que me ha pasado cuando yo todavía no era estudiante de kinesiología, pero ya quería estudiar kinesiología. Bueno, yo me había roto los meniscos y entonces me iba a un kinesiólogo que fue que determinó también para que yo después estudie kinesiología y demás. Y me acuerdo una vez, yo estaba siendo atendido claramente, y viene una chica muy linda, físicamente hermosa, una cosa despampanante. Jugadora de hockey, no sé qué historia, bueno. Y tenía una contractura o tenía un problema en la región lumbar, ¿sí? En el músculo iliopsoas, ¿sí? Ustedes saben que el músculo iliopsoas es un flexor de cadera, ¿sí? Es el músculo que flexiona la cadera. O sea, la región inguinal, básicamente era su dolor. Entonces yo estaba, primero impactado porque era una chica muy linda, y después segundo porque lo miraba al profesional a ver qué hacía, o sea, qué le iba a hacer, porque justo era como una especie de box compartido, y bueno, entonces el profesional lo que hacía era, o sea, compartíamos, o sea, estábamos todos dentro, por así decirlo, dentro de una misma sala. Y entonces, a mí me marcó mucho porque ese día, ese profesional agarró y se le preguntó a esa chica, le preguntó, bueno, ¿y vos con quién viniste? Vine con mi abuela. Perfecto, decirle que pase, ¿sí? Cuando pasó la abuela, ¿sí? La hizo sentar a la abuela, delante estábamos la mayoría, le dijo, bueno, a ver, ¿dónde te duele? En tal lugar. Perfecto, a ver, tocate vos. Se tocó bueno, eso que tenés es tal cosa. Perfecto. Y a mí eso me dejó una enseñanza muy grande, ¿sí? De respeto, ¿sí? Sobre todo para los pacientes, de respeto que hay que tener sobre todo diríamos, en lo que tiene que ver con el pudor del paciente, ¿sí? Es decir, que la persona se sienta cómoda siempre. Es un poquito más difícil el tema, en el caso de las mujeres con respecto al hombre, porque obviamente que es muy difícil que un hombre se sienta intimidado en ese sentido, lo puede pasar, pero no es el caso. Pero sí he escuchado, ¿sí? Lamentablemente, muchas mujeres pacientes de kinesiólogos y también de médicos, pero vamos a hablar de nuestra rama, que es la kinesiología, que se han sentido pero muy incómoda, ¿sí? Porque el profesional, en vez de atenderlo, ¿sí? Empieza a confundir tantos, y eso no se corresponde con una actitud profesional. Nosotros tenemos que dejar bien claro, la persona viene para atenderse, ¿sí? ¿Qué pasa si la persona después me manda mensaje, quiere saber algo conmigo, lo que historia? Buenísimo, lo aclaramos afuera, ¿sí? Afuera del consultorio. Vamos a una plaza, a un bar, un café, una Coca-Cola, una cerveza, lo que fuere, y lo charlamos, ¿sí? De frente, ¿sí? Es decir, porque puede suceder claramente que conozcas a una persona, te guste, la otra persona también le guste, y puede suceder esa situación porque se puede dar. Somos seres humanos. Pero hay que dejar en claro que de las puertas del consultorio para adentro, vos sos mi paciente. Y yo soy, en este caso, tu kinesiólogo, ¿sí? Bien delimitada línea.
salimos de la puerta para afuera, me querés esperar y después hacemos algo, buenísimo. Pero nosotros como profesionales tenemos que dejar en claro ese rol, ¿sí? Celosamente dentro del consultorio, como profesionales. Después ustedes en psiquiatría, seguramente cuando tengan la parte de psiquiatría y psicología, se le va a dar la información de los pacientes histéricos, ¿sí? Para poder identificar la histeria, tanto pacientes en hombres como mujeres, ¿sí? Y entender muchas veces que esa forma seductora, la paciente o el paciente seductor, es una manifestación de una trastienda más psicológica, ¿sí? Emocional, por parte del paciente, que lo va a hacer con vos y con cualquier otra persona, ¿sí? O sea, que no es que le está tirando onda, sino que esa es una manera, diríamos, de relacionarse. Entonces, no te comes ni un viaje y no se manda ningún moco. Y ustedes mujeres, ¿sí? Ustedes mujeres, van a encontrarse con cada degenerado, ¿sí? Que va a ir a la consulta pensando que va a pasar algo. ¿Me explico? Yo recuerdo una colega mía que estaba atendiendo a un paciente y entonces el paciente, mientras yo la atendía, le decía cosas que realmente la ponían muy incómoda, ¿sí? La quería invitar a salir, todo el tiempo que sos linda, que esto, que lo otro, así asado, que pasamos tu número, que esto, que lo otro. Entonces, en ese caso, o sea, ustedes tienen la obligación, ¿sí? De ubicar a todos los pacientes acá, ¿sí? Hablamos de tu enfermedad, charlamos de tu situación, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Fin de la historia. Después, si pintó algo, lo hacemos afuera, pero ustedes, las mujeres, tienen que ponerse firme. Firme, firme, firme. Acá no hay ningún tipo de, ¿cómo se dice?, de fantasía vulgar, ¿sí? Que por ahí es lo que muchas personas se imaginan. Afuera no, este hace masaje, aquel hace masaje. ¿Será que? No, no será nada. Acá se trata a los pacientes, ¿sí? ¿Te terminó tu dolor? Listo, tenés el alta. ¿No tenés? ¿Sigue tu dolor? Perfecto. Entonces eso es bueno que ustedes ya en primer año lo escuchen, ¿sí? Y lo entiendan, ¿sí? Son pacientes, ¿sí? Yo soy profesional y tengo que tratar de solucionar un problema. Todo esto viene, lo que tiene que ver con el pudor del paciente, ¿sí? El pudor del paciente, o sea, cuidar y que el paciente siempre se sienta respetado, que se sienta acompañado y, por supuesto, jamás divulgar ningún tipo de situación sobre lo que el paciente nos vino a confiar nosotros en su motivo de consulta, porque eso es un secreto confidencial que tiene la historia clínica, ¿sí? Nosotros tenemos que respetarlo a rajatabla como profesionales, ¿sí? Muy bien. Dicho esto, nosotros siempre vamos a mirar, como dije anteriormente, cómo vino el paciente, cómo es su marcha, si viene acompañado o no. Siempre le pedimos tratar de que el paciente tenga la menor cantidad de ropa posible, ¿sí? Y obviamente que vamos a mirar la postura del paciente, ¿sí? La postura del paciente en bipedestación, en sedestación, es decir, si el paciente está parado o está sentado, si está sentado o parado con dolor. Vamos a mirar la postura del paciente de frente, de perfil, ¿sí? Para poder observar cualquier tipo de irregularidad. Obviamente que la inspección se va a adaptar después a, diríamos, segmentos más localizados, ¿sí? Como ser la parte de hombro, brazo, y las diferentes articulaciones que integran el organismo. Eso nosotros lo vamos a ir viendo después en anatomía palpatoria, si Dios quiere, y podemos tener una parte práctica. Entonces, inspección, se mira, marcha, ¿sí? Postura y obviamente los diferentes segmentos corporales. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Perfecto. Pasamos ahora a lo que sería la palpación, ¿sí? Que claramente en la palpación es donde también nosotros empezamos a corroborar, ¿sí? A corroborar lo que hace referencia al dolor. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decirle al paciente, o sea, podemos preguntarle al paciente sobre el dolor, ¿sí? Pero hasta que no palpamos, no podemos, ¿sí? De alguna forma tener una imagen más objetiva de lo que es el dolor del paciente. ¿Me explico? Entonces, la palpación hace referencia a la información
que obtenemos, en este caso, mediante las manos, ¿sí? Es decir, poder comprimir, ¿sí? Poder, de alguna forma, reconocer las diferentes estructuras musculoesqueléticas, ¿sí? De la zona que aqueja el dolor o del motivo de consulta, para poder identificar dónde se encuentra el dolor desde el punto de vista anatómico, y a su vez poder evaluar, de alguna forma, las características del dolor, ¿sí? ¿Qué característica? Obviamente, la intensidad. O sea, ¿qué tan intenso es el dolor a la palpación, ¿sí? Entonces, ustedes sabrán que existe una escala de evaluación, ¿sí? Que se llama EVA, Escala Visual Analógica del Dolor, ¿sí? A partir del cual el dolor se puede clasificar de 0 a 10, ¿sí? Donde 0 es mínimo dolor, 10 es máximo dolor, ¿sí? Eso es una forma numérica de cuantificar. Después también se clasifica en leve, moderado, ¿sí? E intenso, ¿sí? Entonces ustedes al paciente le van a preguntar eso. Bueno, señor, usted tiene tal inconveniente, tal problema, voy a palpar y usted me va a decir cuál es su dolor. Esto que está acá, ¿sí? Es decir, las características del dolor, tiene que ser anotado, sí o sí, tiene que anotarse. ¿Me explico? Entonces digo, bueno, se palpó la región del muslo, la región anterior, ¿sí? Y el paciente a la palpación refirió un dolor entre moderado e intenso, ¿sí? Siempre, todas las veces que el paciente va, nosotros le evaluamos, tenemos que colocar, ¿sí? Las características del dolor, a la palpación. Otra cosa que nosotros hacemos, obviamente, en la palpación es reconocer, ¿sí? Los relieves anatómicos, claramente, de la zona. Es decir, podemos palpar la parte muscular, la parte articular, porque hay ligamentos que se pueden palpar, la región muscular, e inclusive los relieves óseos. Sí o sí vamos reconociendo y vamos relacionando, ¿sí? El dolor con dicha palpación. ¿Vamos? Entonces, eso con respecto a palpación, ¿sí? Vamos palpando. Obviamente que acá nuevamente cuidamos el pudor del paciente, porque para generar palpación claramente tenemos que tener la menor cantidad de ropa posible. Eso está más que claro, ¿sí? Entonces, siempre tenemos en cuenta ese punto. Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión? No, profe. Bueno, No, profe. ¿se me va entendiendo? No, profe. Sí, Va profe. entendiendo. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar, voy a dejar percusión y auscultación para lo último. Vamos a pasar a valoración muscular y articular, ¿sí? Y después vamos a ver el contexto de las otras dos. Bueno, la valoración articular, ¿sí? Es algo que es pero muy nuestro, ¿sí? Esto de valorar las articulaciones. Después ustedes van a aprender tanto en anatomía como en biomecánica los diferentes rangos articulares, selectivos, por cierto, de las articulaciones. Pero antes de saber los rangos articulares, o sea, antes de comprender los rangos articulares propiamente dicho, tenemos que saber los movimientos que se producen en cada articulación. De lo contrario, ¿sí? No tiene sentido saber valores numéricos. Entonces, todos nosotros cuando hacemos una entrevista con un paciente, después que le preguntamos y demás, tenemos que hacer una valoración articular, ¿sí? Para eso contamos con un dispositivo que se denomina goniómetro, ¿sí? Goniómetro, o también tenemos cinta métrica, ¿sí? La famosa cinta métrica, que nos ayudan a ponerle un número, ¿sí? A las amplitudes articulares. Claramente, antes de eso tengo que identificar de alguna forma la articulación afecta, la articulación que se puede estar viendo afectada, ¿sí? Y obviamente los movimientos que produce esa articulación de acuerdo a sus planos, me puse con no sé cuántas, movimientos, ¿sí? Que realiza esa articulación. ¿Estamos? Entonces, sí o sí, en la parte de identificar, tenemos que saber cuáles son las articulaciones. Obviamente nosotros ahí vamos a tener que aprender toda la parte anatómica y biomecánica, qué movimientos realiza esa articulación, flexo-extensión, abducción-aducción,
rotación dependiente de los ejes, ¿sí? Y para poder ponerle número, que tienen valores normales, tenemos el goniómetro, ¿sí? Y tenemos la cinta métrica, que pueden ayudarnos a colocar números, ¿sí? Números en, en estas valoraciones de tipo articular. ¿Estamos? Entonces, sí o sí, siempre las evaluaciones, ¿sí? Tanto inspección, palpación, como las valoraciones y demás, siempre son, ¿sí? En ambos, ¿sí? Lados, que se quiere decir, o en hemicuerpos. ¿A qué me refiero con esto? El problema es en la rodilla derecha, bueno, evaluamos la rodilla derecha, pero también la comparamos con la rodilla izquierda, ¿sí? El problema es en el hombro derecho, perfecto, hago la goniometría, hago todo, pero también lo hago en el hombro izquierdo, para ver si realmente existe una alteración patológica o solamente es una variación clínica que también puede llegar a suceder, ¿sí? Bueno, entonces, valoración articular, tenemos que saber cuál es la articulación que se ve afectada, qué movimientos realiza, le vamos a poner número mediante la goniometría y la cintametría. Todos los movimientos de las articulaciones ya tienen un rango estudiado desde el punto de vista anatómico, funcional y biomecánico, y siempre tenemos que evaluar de ambos lados, ¿sí? Siempre. Muy bien. ¿Qué va a pasar con, obviamente, lo que tiene que ver con la valoración muscular? ¿Sí? Claramente tenemos que identificar, ¿qué cosa? Los grupos musculares que están afectos. Sí o sí, tenemos que identificar los grupos musculares que se pueden estar afectados. Generalmente, no se afecta un solo músculo, se afectan grupos musculares, ¿sí? ¿Se puede afectar un solo músculo? Por supuesto que puede estar afectado un solo músculo. Claramente que puede estar afectado un solo músculo. Pero en realidad nosotros tenemos que evaluar al conjunto de grupos musculares y para eso tenemos lo que se denominan valoraciones, ¿sí? En escalas, ¿sí? De la fuerza muscular, ¿sí? Después ustedes también lo van a dar, no sé si lo dan eso en semiología, en donde lo dan, que van a aprender a ponerle valores, ¿sí? A la fuerza muscular. Le van a poner un valor. Si presenta valores que generalmente va de 0 a 5, ¿sí? Donde 0 es un músculo totalmente sin fuerza y 5 es un valor de un músculo que puede realizar un movimiento en contra de una resistencia. Después claramente, ¿sí? Claramente, en anatomía ustedes lo van a aprender, que cada músculo, ¿sí? Cada músculo por separado tiene a veces varios componentes de movimiento, ¿sí? O sea, vamos a ver los componentes de movimiento. Es decir, yo por ejemplo digo el bíceps braquial, todos saben que el bíceps braquial es un músculo flexor del antebrazo sobre el brazo, pero ese es uno de los componentes del bíceps. ¿Cuál es el otro componente? ¿Alguien lo sabe? Cualquiera lo puede decir, ¿eh? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Cuál es el otro componente del bíceps? ¿Qué otro movimiento realiza el bíceps? Flexo extensión. Ese es el principal movimiento. Es el principal. ¿Y qué otra cosa realiza? Bueno, entonces fíjense, cada músculo presenta componentes de movimiento. Hay algunos que solamente hacen una acción, hay otros que hacen más de una acción. Entonces fíjense, el bíceps es un músculo supinador y después flexiona, ¿sí? Entonces supina y flexiona. Entonces uno, conociendo la acción de los diferentes músculos, va a ir evaluando, o sea, primero evalúa la funcionalidad grupal y después empieza a evaluar por componentes de cada músculo para poder encontrar realmente cuál es el origen que está causando dolor, ¿sí? A nivel muscular. Y otro de los componentes es la funcionalidad, es decir, los músculos no solamente mueven palancas, sino que también forman fuerzas de coaptación en las articulaciones, ¿sí? Es decir, tienden a coaptar las articulaciones.
La porción larga del bíceps es una, ¿sí? Que es muy importante, ya que produce una fuerza coaptante en la articulación del hombro. Entonces, nosotros tenemos que conocer claramente la función coaptante, la función supinadora y también su función de flexión, ¿sí? Todo eso con respecto a lo que tiene que ver con la valoración muscular. Ahora bien, tenemos otro tipo de valoración, ¿sí? Que es la semiológica, ¿sí? Las maniobras semiológicas, o sea, esto que está acá, es un conjunto de maniobras que nosotros utilizamos para poder despertar dolor, para poder reconocer el origen del dolor. Existen un sinnúmero de maniobras semiológicas, ¿sí? Que después ustedes las van a ir reconociendo, ¿sí? Una de las maniobras semiológicas que nosotros podemos, que la vimos hoy en anatomía, era, por ejemplo, la maniobra de Adams. ¿Se acuerdan de qué se trataba la maniobra de Adams? O sea, Profe, la valoración ¿para qué? articular, ¿La valoración de qué? No, articular no era. articular. No, articular no era. ¿Para qué, qué hacía la maniobra de Adams? Ah, Es decir, ¿para qué servía la maniobra de Adams? Que lo vimos hoy. Para saber si hay una escoliosis o no. Exactamente. Bueno, esa es una maniobra semiológica, por ejemplo. ¿Sí? Es una maniobra semiológica. Entonces nosotros lo que tenemos que saber es para qué sirven esas maniobras semiológicas. ¿Sí? Es decir, en este caso yo puse la maniobra de Adams, ¿sí? Que es una forma de generar, ¿cómo se dice? De reconocer alguna alteración, en este caso en la columna vertebral. O sea, es una de las maniobras. Bien, entonces después ustedes van a conocer maniobras para reconocer hernias a nivel lumbar, después tenemos la la segue positivo, Wasserman, ¿sí? Y determinados tipos de pruebas que van a ser necesarias, ¿sí? Para confirmar justamente este motivo de consulta por parte del paciente. ¿Se entiende esa cuestión? Bueno. Ahora bien, nosotros en traumatología no ocupamos generalmente la percusión y la auscultación, pero los que nos dedicamos a otra cosa que no tiene que ver con traumatología, sí lo hacemos. Es decir, los que trabajamos en la parte cardiorrespiratoria, ¿sí? Sí o sí trabajamos con la percusión y la auscultación. Es decir, percutimos el tórax para reconocer la presencia de alteraciones en los diferentes órganos, ya que pues en la percusión están a ver que hay tres tipos de sonido, que es el sonido timpánico, el sonido sonoro y el sonido mátido. El sonido sonoro corresponde a los pulmones con aire, ¿sí? Y corresponde a hacer una palpación con los dedos en la región torácica, ¿sí? Para reconocer ese tipo de percusión que tiene, justamente lo que se llama percusión, como cualquier instrumento. Después tenemos el sonido mátido, que corresponde a la región cardíaca, que sería como cuando nosotros nos palpamos el muslo, ¿sí? Nos golpeamos el muslo, es esa sensación. Y por último está lo que sería el sonido timpánico, que corresponden a órganos huecos con aire, como ser todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo. Y luego, el que ustedes también conocen, la auscultación, que se aplica, ¿sí? En la parte torácica y también abdominal, que corresponde a generar reconocimiento de los sonidos de los campos pulmonares, justamente ahora está muy en auge esto por el coronavirus, y los ruidos cardíacos para ver si están alterados, ¿sí? Bueno, gente, vamos a cortar acá, ¿sí? Lo dejamos acá, yo ahora subo la clase y después continuamos con la parte práctica, ¿sí? Es decir, cortamos acá. Recién la semana que viene nos volvemos a ver, ¿sí? Si se corta, cualquier duda me preguntan por Face, ¿sí? Así que bueno, por ahora hasta acá llegamos. ¿Y tú, profe? Bueno, profe. Buena semana, chicos. Estamos en contacto. Chao, profe. no, profe. Chao.